Legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Y eso que falta? El cuarto poder. Seguimos en el aire de eso que falta y ya estamos en comunicación con nuestro compañero Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, con quien nos juntamos a hablar de cuestiones laborales. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Marilu, ¿cómo tal? ¿Cómo andan por allá? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, ¿qué vamos a estar charlando en esta tarde de viernes? Feliz día por lo pronto. Gracias, muchas gracias. Feliz día para las estatales. Hoy es un día de descanso, a pesar de las intenciones del gobierno de dar por tierra con un día que se celebra, se festeja y se reivindica el ser estatal, el trabajar en el sector público, el construir políticas públicas desde el laburo en el Estado. Y recordemos una ley que se sancionó ya hace más de 10 años y que hace 2 días nada más el gobierno nacional anunció que la iba a derogar a través de un decreto de necesidad y urgencia. Lo hizo finalmente y no tardó mucho en oír la resistencia de las trabajadores del sector público. Se presentó una acción judicial de manera muy rápida. La justicia laboral ya dictó una medida cautelar suspendiendo la vigencia de este artículo, el artículo 1 del decreto de necesidad de urgencia 430. Así que por ese motivo, todavía hoy las estatales están descansando, pero también están luchando. Sí, me parecía que era interesante arrancar por ese lado. Sin dudas, hubo igualmente y hay varias rispideces, si se quiere decir de alguna forma, ¿no? Porque en principio esta cautelar que salió a favor de la medida que habían presentado desde ATE, había una confusión ahí de a qué artículo hacía referencia, entonces tuvo que salir una aclaratoria. Ya esto, como en este momento de caos que estábamos viviendo frente a la suspensión, ¿no?, de nuestro día, de alguna forma, fue como la primera parte de todo un caos y descontrol que se sumó a la situación actual, que hay muchos compañeros y compañeras que fueron igual a prestar servicios, porque también lo que se decía en esta cautelar es que se daba lugar a la medida que había planteado ATE y a sus representados. Y esta parte también es la que generó ahí rispideces, dudas, cuestiones, pensando que estos representados son solo quienes estamos afiliados al gremio de estatales, que no es el mayoritario, y entonces todas las personas que o no estaban afiliadas o que estaban afiliadas a UPCN se presentaron igual hoy a trabajar. Entonces hay ahí como también problemas que se siguen manteniendo, ¿viste? Como es un día complejo. A ver, día complejo. Y se entiende perfectamente ese temor, esa rispidez, esa sensación, básicamente porque el representante máximo del empleador, es decir, el presidente de la nación, está reivindicando la crueldad contra los trabajadores y trabajadoras del Estado. Así que desde esa perspectiva se entiende el temor de decir, yo no termino de entender. Lo cierto es que esto fue una reacción del sindicato que, conseguir una medida cautelar en 24 horas es algo bastante complicado. Te diría que fue mágico. Si uno tenía que apostar, no apostaba, por más que la decisión del Poder Ejecutivo Nacional es ilegal por donde la mires, no tiene ningún viso de razonabilidad. Un decreto de necesidad de urgencia básicamente tiene que demostrar 2 cosas. Tiene que demostrar la necesidad y la urgencia. No tiene mucha ciencia esto. ¿Y cómo lo tiene que demostrar? La jurisprudencia en esto es muy, muy laxa. Casi que le deja las manos libres al Ejecutivo para decir lo que quiera. Pero tiene que decirlo. Tiene que decir por qué lo necesita y por qué es urgente. Y de hecho, en los considerandos de este decreto, el Ejecutivo dice por qué necesita derogar ese día, porque dice, hay que recuperar la cultura del trabajo, la importancia y la necesidad de que estén todos en su lugar de trabajo. Yo considero que está mal, pero te diría que con eso ya están cubriendo esta idea de la necesidad. Ahora, la urgencia, no hay ninguna urgencia. ¿Urgencia en qué sentido? Esto es una ley que se viene replicando todos los años. Si no les gusta, tienen que mandar un proyecto de ley que se discuta en el Parlamento y en todo caso, si los diputados y los senadores quieren derogar el Día de los Estatales, en todo caso la discusión será otra. Pero
el tema de la urgencia era tan difícil justificar por qué la urgencia, por qué de un día para el otro, que ni siquiera pusieron nada. O sea, cuando vos lees los considerandos del decreto, no hay ninguna referencia a por qué es urgente, por qué tienen que hacerlo ahora, por qué no mandar un proyecto de ley al Congreso, como por ejemplo se hizo en su momento con el decreto de necesidad de urgencia del 70, el famoso decreto de necesidad de urgencia de diciembre del 2023. Bueno, yo no estoy de acuerdo y me parece que está mal, y es una reforma constitucional de hecho y demás, pero bueno, el Ejecutivo puso un par de párrafos diciendo por qué era urgente. Sí. En este caso eso no estaba. En este caso ni siquiera. Ahora, en ese contexto, ya te digo, aún así, lograr que el Poder Judicial en menos de 24 horas dictara una medida cautelar era difícil. Pero bueno, lo cierto es que se hizo. Es cierto que hubo un error material en la primera resolución, decía el artículo 2, tenía que decir el artículo 1. Estos son tecnicismos de abogados, pero no afectaba en lo más mínimo a la validez de esta decisión judicial que se conoció ayer por la tarde, hasta 5 de la tarde, 6 de la tarde. Y la segunda cuestión, que en esto sí operó el empleador, es que la resolución judicial dice que esto beneficia a todos los representados por ATE. Digo, la Asociación de Trabajadores del Estado es el sindicato que presenta la acción judicial. Y ahí esta idea de el representados por, el gobierno decía, bueno, solo los afiliados. No, claramente no. Esta es una medida judicial, una medida cautelar que alcanza a todos los trabajadores y trabajadoras comprendidos en el ámbito de representación de ATE, que no es lo mismo que afiliados a ATE. Afiliados es el trabajador que llenó su ficha de afiliación y todos los meses hace un aporte como afiliado al sindicato. El ámbito de representación, que es lo que hace referencia a la medida cautelar, es la totalidad del Estado, en este caso el Estado Nacional. Claro, la totalidad de los trabajadores. Entonces, que están involucrados con ese gremio. Acerca de que la medida cautelar no solo alcanza a los afiliados a ATE, sino a todos los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional, pero lo cierto es que, como bien decís vos, ante la desorganización o ante en aquellos lugares donde el sindicato es fuerte, esto, te diría, no tuvo ningún tipo de impacto. No, claro. O sea, esta presión estatal. ¿Por qué? Y porque donde todo el mundo está afiliado, donde todo el mundo tiene cercanía con su delegado, le manda un correo electrónico, funcionan los grupos de WhatsApp, se pregunta, che, ¿esto nos cubre a todos o no nos cubre a todos? Y donde el delegado dice, esperen que consulto. Consulta y a los 5 minutos devolvió el WhatsApp diciendo, sí, cubre a todos, mañana no se trabaja, afiliados, no afiliados, afiliados a UPCN, afiliados a otros sindicatos, no importa, no se trabaja. Donde el sindicato no tiene esta capacidad de respuesta tan rápida, ya sea porque la organización es más débil, ya sea porque esos lanzos de confianza no están tan sólidos como pueden estar en otros lugares, bueno, ahí la presión del empleador opera, tiene más efectos, que no es nada muy distinto de lo que puede pasar en cualquier ámbito del sector privado, donde tenemos niveles de organización sindical más importantes, más consolidados, más fuertes, la posibilidad de ejercer los derechos es mucho mayor. Donde el sindicato está menos presente, donde el sindicato tiene una presencia formal, pero no hay lazos de confianza y lazos de solidaridad construidos que lleva tiempo y que además se construyen no solo en el conflicto, sino cuando no hay conflicto. Cuando el conflicto no está abierto, ahí hay que hacer un trabajo para ir construyendo esos lazos de confianza. Bueno, donde esos lazos están sólidos, la posibilidad de ejercer los derechos laborales es mucho mayor. Y te lo digo, a ver, o sea, no solo en este caso que se discutía, bueno, ¿qué hacemos hoy? ¿Vamos o no vamos? Digo, en muchos lugares de trabajo hay muchos trabajadores, trabajadoras que ni siquiera saben que se pueden tomar días de licencia por examen pagos, porque esto está previsto en la ley de contrato de trabajo. Entonces hay muchos trabajadores, trabajadoras. Me ha pasado de trabajadoras del sector de maestranza, limpieza, que estaban terminando la secundaria, en un secundario para adultos, y que cuando un día charlando sobre derechos laborales dijimos, bueno, sí, la ley de contrato de trabajo te da 10 días de licencia paga por examen en una institución oficial, y abrían los ojos diciendo que yo me puedo tomar días para tomar un examen. Bueno, sí, está en la ley. Ahora, vos fíjate hasta qué punto los derechos, y esto de esto hemos hablado bastante en este espacio, digo, los derechos pueden estar o no reconocidos en la ley, pero con que estén en el texto de la ley no alcanza. Digo, el derecho para ser tal tiene que estar reconocido y tiene que poder ser ejercido.
Y ese ser ejercido en la práctica tiene que ver, por un lado, con un conocimiento. Si un derecho que no se conoce es un derecho que no se ejerce, exacto, por más que esté en la ley. Pero además, no solo tenés que conocerlos, sino que tenés que tener las condiciones individuales y colectivas para poder ejercerlo. Sin duda. Porque de nada sirve que yo le diga a mi empleador, me tomo el día de mañana porque tengo que rendir un examen, si al día siguiente el empleador me dice, no, mira, si vos no venís mañana yo te despido. Y ante ese temor, bueno, yo dejo de tomarme esa licencia. Es la única forma de contrarrestar eso es con organización colectiva. Sin duda. Y por eso vuelvo a lo de hoy, que te diría, en aquellas oficinas donde el sindicato tiene una participación más activa, tiene una confianza construida con años y de resistencia también, bueno, seguramente la capacidad de haber disfrutado del día de hoy como día de lucha, como día de resistencia, pero también como día de descanso, seguramente haya sido más alta que en aquellos lugares donde esa presencia es más débil. Sin dudas. Algo que dijimos mal, los dos lo dijimos mal y se me vino recién a la cabeza, es que UPCN, a pesar de, bueno, esto que decíamos, ¿no? Como de los representados y demás, UPCN igualmente adhirió a la medida cautelar. Es decir, UPCN había presentado mediante el fuero contencioso administrativo una medida para revertir este decreto de necesidad y urgencia. Lo que la justicia le da el favor es, digamos, a lo presentado por ATE en el fuero laboral, porque eran, digamos, dos fueros diferentes para dejar ahí como en claro que la justicia tiene muchas vertientes al mismo tiempo, pero UPCN lo que finalmente hizo, y que esto también fue compartido en grupos de WhatsApp, digamos, donde hay afiliados de los dos gremios del Estado, bueno, diciendo, nosotros adherimos a la medida que también presentó ATE y por lo tanto refrendamos que todos los trabajadores tienen que gozar su día como corresponde y como venimos haciendo desde hace años. Así que ahí también, tal como decís, ¿no? La lucha colectiva, digamos, más allá de a qué sindicato estemos afiliados, era poder hacer la presencia correspondiente con nuestros compañeros y compañeras, es decir, esta medida nos involucra a todos y este día debe ser de descanso o de festejo, es un poco mucho decir, ¿no? En este contexto en el que nos vienen pegando básicamente desde el 10 de diciembre de 2023, pero bueno, un algo es algo y como decís vos, la expedición tan rápida de parte de la justicia ya es mágico casi. Sí, yo te diría, a ver, me parece que sí es un día de festejo y entiendo por qué te cuesta y por qué a muchos trabajadoras del Estado les cuesta, pero es un día de festejo más allá incluso de la reivindicación del Día del Trabajador estatal. Digo, haber podido dar vuelta a una decisión de un gobierno que se plantó y se planta reivindicando la crueldad contra los trabajadores y trabajadoras del Estado, que no le importa nada, que no tiene ningún prurito en pasarse por encima cualquier tipo de límite constitucional e institucional, haber podido responderle rápidamente y tener una respuesta institucional, y que hoy muchos trabajadores y trabajadoras del Estado hayan podido ejercer ese derecho, no es algo menor. No. Incluso te diría, hasta va más allá que lo que puede haber sido el 27 de junio del año pasado. Hoy fue un acto de resistencia y los actos de resistencia se celebran, por más que, como bien decís, el ataque sobre los y las estatales venga siendo muy importante. Ayer también se conoció el dato de salarios que publica el INDEC, el dato correspondiente a abril, que el salario del sector público sigue siendo el más castigado por lejos, pero el INDEC ayer abrió el sector público y mostró que en el sector público provincial, entre noviembre del 2023 y abril del 2025, el salario de los trabajadores cayó apenas un 9%. Y digo apenas porque en el sector público nacional la caída en menos de un año y medio fue del 32%. Las estatales nacionales perdieron, en lo que va de la gestión de la Libertad Avanza, casi un tercio de su poder adquisitivo. Y esto te explica también las características que está tomando la conflictividad laboral en el sector público. El Garrahan, el CONICET, las universidades, los estatales en general, están padeciendo este deterioro de su salario, que no tiene nada que ver con el discurso de los ñoquis, de la eficiencia, de la casta. Sin duda, que cuando es tan generalizado y sin ningún tipo de criterio, de lo que se trata es de destruir las capacidades de intervención estatales, y me parece que en ese sentido, insisto, aún a pesar de que haya sido algo muy chiquitito, lo de hoy no deja de ser un acto de resistencia exitosa que por ende hay que festejar.
Vamos a festejar nuestro día entonces. Gracias, Luis, como siempre. Nos encontramos en 15 días. Abrazo grande, Maylú. Pasó así Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, y aprovechamos este espacio en el que estuvimos hablando de este tema para desearle feliz día a los y las estatales que estén escuchando al otro lado. Y como decía Luis, vamos a festejar que dimos vuelta a una medida completamente injusta y que al día de hoy entonces estamos celebrando el Día del Trabajador.